En el capítulo anterior. Constantino, en el Tratado de Nicea de 325, lo primero que hacen es, vamos a separarnos de las festividades judías, lo que entienden que Pascua, Pesa es judía, y vamos a instaurar nuestra propia festividad. Y ahí nace Semana Santa. Claro, lo único que quedó abolido fue todas las leyes que tienen que ver con el templo, porque ya no hay templo, y todo lo que es sacrificio de animales. Ahí está bien claro, por eso es la importancia de validar lo que es el pacto renovado, o el Nuevo Testamento, como se conoce, y confrontarlo con el antiguo pacto. Es hermoso cuando nosotros nos reunimos como familia, como congregación, a celebrar lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario y todo lo que implica para nuestro hoy, para nuestro presente. Así es, amada, es como usted dice, o sea, recordar ese momento, lo que hizo Yeshua en el madero, sabiendo que él, todo lo que iba a padecer, él lo sabía. Y como cordero fue al matadero por nuestros pecados. Nosotros es la muerte. Así la es. muerte. Exacto. Así Esa es. es la muerte. Lo único que nosotros merecemos es la muerte, pero su misericordia es para siempre. Su misericordia es nueva cada mañana. Su amor. Y cuando uno viene en arrepentimiento, reconociendo que ha fallado, reconociendo la grandeza de Él, que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor, Así es. pues nos perdona, Él nos escucha. Así es. Y comenzamos a caminar juntamente con Él a una santificación. Amén. Así es. Así es. Y mire qué importante, pastor, usted acaba de decir, y da a destacar otro elemento importante, un rasgo muy importante de por qué nosotros debemos celebrar Pesaj hoy en día. Y es eso, usted dice que estamos santificados por medio de Yeshua y debemos de caminar igual que Él. Entonces vemos que Yeshua cumplió e hizo Pesaj durante su vida. Yeshua en su vida, Él hizo Pesaj. Dio el testimonio. Él dio el testimonio. Entonces nosotros como discípulos de Él debemos también de seguir, de emular esos pasos, de dar el testimonio así como lo dio Yeshua. Es algo muy importante. Así es. Y una de las razones de por qué a lo mejor muchos se preguntan, ¿por qué yo debo celebrar Pesaj hoy? Pero ahí está una razón. Exacto. Ahí está una razón. Entre todas las que hemos visto. Entre todas las que hemos Claro. mencionado. Y fíjense cómo Yeshua termina esta cena, ¿verdad? Como ya le dijimos el recorrido, entonces él muere entre las 2 tardes del día 14, que estamos hablando la hora de la ofrenda de la minjá, entre 1:30 y 4 de la tarde. Sí, entonces él muere a las 3 de la tarde, es la hora novena. Entonces fíjense que antes de esa hora todo fue oscuridad. Como él dijo, ahora las tinieblas han tomado el control, tienen la autoridad. ¿Y qué creen ustedes? Que mientras él está muriendo en el madero, en la cruz en ese momento, todo Israel estaba reunido sacrificando los 18,000 corderos, porque ese era el momento justo del día 14 donde tenían que ser sacrificados. Entonces, cuando él muere, hay que enterrarlo rápido antes de que entre el Shabbat de la fiesta, porque el día 15, ya cuando termine el 14, viene el 15 y ya es Shabbat, es día no laborable, pero no el Shabbat de la semana, sino es el Shabbat de las fiestas, porque Dios especificó en Levítico 23 que ese día era no laborable, que era dedicado a Él, que había que cesar de las funciones por motivo de la fiesta. Entonces el día 15, es decir, ya al anochecer, después que Él es sepultado, el 14 en la noche, ya el pueblo está comiendo el cordero con hierbas amargas. Entonces para nosotros ya, igual que para ellos en aquel momento, es el día 15 donde nosotros realmente celebramos la fiesta de pan sin levadura. Así es. Y precisamente coincide, esa fiesta cae con el primer día de pan de levadura, como usted lo acaba de mencionar. Y fíjense qué interesante es que anteriormente ellos habían recibido una ordenanza para celebrar Pesaj, tenían que sacar la levadura, ¿verdad? Había que sacar la levadura. Y precisamente en esa misma ocasión que Yeshua muere, sacó la levadura de nosotros. Él hizo un intercambio y sacó la levadura de nosotros. Y precisamente es algo que cae asombro, da asombro, porque vemos cómo se conecta esa parte
tan bella de que él hace un intercambio y la levadura que nosotros teníamos y la levadura que nosotros mismos teníamos que sacar, él lo cogió y la sacó. Por eso en Egipto, él manda comer el cordero con pan sin sin levadura. levadura, Porque iba a ser exactamente. una simbología, lo que que pasó en iba a el pacto pasar. de los antiguos, de lo que pasaría cuando Una él lo sombra hiciera ya profética. literalmente en nosotros. Exactamente. Por eso no podemos desconectar el Exactamente, pacto de los antiguos con el pacto exactamente. renovado. Porque todo es una conexión. Todo lo que pasó ayer, pasó después y volverá a pasar. Ojo con eso. Así es, Eso. es como dice la palabra. Las mismas escrituras dicen, es una sombra profética de lo Correcto. que ha de De lo venir. que ha de venir. Correcto. Entonces, eso mismo hace alusión cuando pasaban los hechos en el antiguo pacto, haciendo alusión a lo que iba a pasar con Yeshua. Exactamente. Cada hecho que ocurrió tiene un hilo conductor y Exacto. tiene su representación, su significado. Usamos mucho el término el cordero inmolado. Podemos decir, Jesús es el cordero, pero fíjense que estamos diciendo que ese cordero fue el cordero sin mancha, que cuando todo el pueblo celebraba esta festividad, que mataban el Sí, cordero, así él se es. estaba inmolando. Pero cuando muere, entonces, él saca, como tú dices, esa levadura que teníamos nosotros Así es, como un símil de lo que estaba haciendo en la cruz. Amén. así Y es. fíjense algo Así que es. nosotros tenemos que también sacar a la luz. Y es el hecho de que Yeshua no muere viernes. Y si Ay. tomamos la cuenta, vamos a saber que definitivamente no muere viernes, porque son 3 días y 3 noches. Y de viernes a domingo, como se supone que resucitó, ni así da la cuenta. Si usted calcula cómo hay 3 días y 3 noches de viernes a domingo, Así no hay es, manera. así es. Entonces, si usted va al calendario de aquel tiempo, cuando Yeshua murió, se va a dar cuenta que él fue crucificado un miércoles, Así día miércoles. Entonces, tenemos la noche del miércoles, el día completo del Del jueves, jueves Así es. con su noche, el viernes con su noche, ¿verdad? Así es. Entonces, ahí tenemos, Así es. y el sábado, que es el día entero. ¿Y Así es. cuándo resucita él? Al atardecer del Shabbat, justo antes de terminar el Shabbat. Así es. Así Cuando es. nosotros vamos a la palabra, sencillamente por una coma, pues traemos la confusión de que dice que el primer día de la semana María fue a la... No dice así, sino al ser levantado el Shabbat, coma, el primer día de la semana. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que él resucita al finalizar el Shabbat, pero resucita en Shabbat. Shabbat. Así Cuando es. las mujeres van al sepulcro, ya era muy temprano en la mañana del primer día de la Así. semana. Ahora, ¿dónde está la confusión? ¿Dónde está la confusión? ¿Por qué dicen viernes? Porque como la escritura dice que al otro día era Shabbat, Correcto. dice es. el Shabbat es el sábado, pero no es así. ¿Por qué? Porque el día 15 es un Shabbat, es considerado muy buena un aclaración. Shabbat De la fiesta. de la Sí, fiesta, pero no el exactamente. Shabbat no el semanal. Shabbat semanal. Exactamente. O sea, pero ¿qué Exacto. pasa? Que nosotros como creyentes, cristianos normales, hemos entendido que el Shabbat es el sábado. Y no, pero en esa semana hubieron, vamos a decirlo así, 2 Shabbat. El Shabbat, que es el que correspondía a la festividad de Pesach, que como dijo el pastor, el miércoles empezaba. Así es. Entonces al otro día es Shabbat, pero Así de esa festividad. Y luego viene el Shabbat semanal, que va a ser el sábado. Entonces la confusión para ellos dice, bueno, si era Shabbat al otro día, pues tuvo que haber muerto el viernes. Exacto. Entonces te quieren combinar de que hubo 3 días y 3 noches. Pero no hay 3 días y 3 noches de viernes a domingo. No lo hay, por más que lo Exacto. contemos. No, 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 exactamente. Bien, o sea que ahí desmontamos el día en que el Señor muere y muchas veces está por la confusión de que no entendemos lo que son las festividades, lo que son los días, los Shabbatón, esos días que son de reposo, que no se trabaja, y eso ocurrió en ese momento, que hubieron 2 Shabbat, vamos a decirle así. Mira, Exacto. por ejemplo, Marcos 16:9, que aquí se aclara mucho porque la coma vuelve aquí a confundir. Está diciendo, después de haber resucitado, coma, ya, ahora viene una idea aparte, muy temprano, En la mañana. Sí. el primer día de la semana se le aparece a María, pero no está diciendo que resucitó el primer día de la semana, temprano, no está diciendo eso, sino que el primer día de la semana se le aparece a María temprano, ¿entiendes? Pero después de haber resucitado, esa es una idea aparte. Entonces, cuando él resucita, al finalizar el Shabbat, y se le aparece a María el otro día, el domingo. Así es. Así es. Y podemos ver precisamente que está esa confusión, como usted bien lo aclara, pastora, porque no entendemos el contexto
de lo que se hacía o no en Shabbat. Exacto. Eso es muy exacto, importante, muy entender lo que se hacía en la época, Claro, en ese tiempo. Porque, ¿qué pasó? Ya Yeshua en Shabbat estaba resucitado, pero en Shabbat no había trabajo, en Shabbat se congregaban, en Shabbat guardaban ese día, Exacto. no hacían actividades prácticamente, entonces no hubo la forma de cómo yo ir a visitar a la tumba, porque se implicaba esfuerzo, implicaba un trabajo de yo mover la piedra, etcétera. Entonces lo dejaron para el próximo día después de Shabbat y ahí entonces es que se encuentra, hace el encuentro con el maestro, Exacto. resucitado ya. Y fíjense que cuando está el Señor con el ladrón en la cruz, pasa la misma situación, por una coma. De cierto te digo, ¿cómo se interpreta? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No dice eso. No. De cierto te digo hoy Exacto. que estarás conmigo en el paraíso. Exactamente. Te lo estoy diciendo cuando- hoy. Hoy. En este momento. No es que ahora mismo tú vas a estar conmigo en el paraíso. Exactamente. Entonces, eso trae toda una teología de la... Bueno, ese es otro tema, vamos a dejarlo ahí. Quizá podemos tratarlo algún día. Porque si no, todos vamos a estar inmediatamente vamos en el paraíso. Claro, entonces no hay juicio, No no hay- hay nada no, de ya eso. está en el No, paraíso. exacto. Entonces así no es. Entonces tenemos que ver muy claro el contexto, lo que está sucediendo históricamente, hasta lo geográfico, lo lingüístico, los signos de puntuación, importante, todo hay muy que importante. analizarlo para uno tener las verdades Muy importante. en nuestro corazón, Así de es. lo que es lo que la palabra está queriendo decirnos, y esto es un caso muy importante. Entonces, después de haber explicado todo esto a la luz de las escrituras, yo pienso, amados, que tenemos que aterrizarlo, vamos a aterrizarlo. Claro que sí. ¿Cómo vamos. nosotros celebramos Pesaj ahora y cómo nos deja esa enseñanza profunda en nuestros corazones? Bueno, es hermoso, tomamos las 4 copas de Pesaj, cada una tiene un mensaje. Por ejemplo, ¿qué dijo el Señor en la salida de Egipto? Lo primero que dice, y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de su servidumbre y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo, Yud-Hei Vav-Hei, soy vuestro Dios que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Yud-Hei Vav-Hei. Esto es contundente lo que el Señor está diciendo aquí. Entonces nosotros tomamos cada uno de estos verbos que implican una acción de Dios, de parte de Dios para su pueblo, así es. y lo analizamos y lo oramos y lo interiorizamos. Así Por es. ejemplo, la primera copa es la copa de la santificación. Yo los sacaré. Entonces Él nos saca de las tareas pesadas de Egipto, como nos sacó a nosotros del pecado Así y de es. la muerte. Inmediatamente nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, tenemos la salvación. Ahora bien, Él nos va a sacar ahora en un proceso de santificación, de apartarnos. Nosotros comenzamos a caminar con Él. Esta primera copa nos indica y nos simboliza todo ese aspecto de nosotros caminar apartados, ser distinguidos, ser santo, porque no Exactamente. solamente simplemente soy salvo, sí, pero yo tengo ahora que esa manera que yo tenía, ese carácter, esa forma de pensar, va a comenzar a moldearse, a trabajar de acuerdo a la estatura del varón perfecto que es Yeshua HaMashiach. Entonces, esta primera copa que nosotros tomamos, que lo vamos a hacer ahora el martes 23, habla de esa santificación, de que debemos nosotros santificarnos, de apartarnos, de ser distinguidos, Exacto. de diferenciarnos del mundo y de los demás, porque si decimos que somos seguidores de Yeshua, pues tenemos que caminar y actuar como Él. Entonces, esta primera Cumpliendo los copa, mandamientos, cumpliendo los el debido mandamientos proceso y esperando la promesa. y esperando la promesa. Y algo muy importante que destacar también, pastor, es que esto que vemos aquí está basado en la escritura. No es que nosotros No lo inventamos. lo interpretamos, no, está basado en la escritura, porque el texto que leyó la pastora está en Éxodo 6. Entonces, ahí lo pueden leer, lo pueden interiorizar, lo pueden reflexionar y ver el porqué y la importancia que tienen estas interiorizaciones de las copas que estamos hablando ahora. Después vemos la segunda copa, que es la del juicio.
pero es un juicio que es una defensa para el pueblo, es la liberación Exacto. que Él trajo a nuestras vidas. Los libraré de su servidumbre. Y nosotros antes de Yeshua, ¿cómo estamos? Esclavos. Presos, esclavos del esclavos. pecado, de toda la carga que el mundo pone, de las preocupaciones, de la culpabilidad, del temor, y Él viene y rompe Exacto. esas amarras y nos Exacto. liberta. Y nos da la esperanza de que Él nos va a defender con su Torá cuando Él vuelva. Amén. O sea, no nos va a caer el peso del pecado. Él nos liberó y nos quitó esa servidumbre que reposaba sobre nosotros. Así es. Tenemos luego la copa de la redención. Tercera copa. Los redimiré con juicios grandes. Él mandó plagas y luego abrió el mar para salvar a su pueblo delante de todos ellos. Pero mayor es lo que ha hecho Yehoshua para redimirnos. Edwin. Así es. Y esta copa va atada mucho a lo que en ese entonces se hizo con la sangre del Cordero. Porque la sangre del Cordero, recordemos, que es para redención de nuestros pecados. Exactamente. Entonces, esa copa habla de la redención que hubo en ese entonces y de la redención que nosotros hoy en día obtenemos a través de ese sacrificio que hizo Yeshua, de esa sangre, nosotros creyéndole y nosotros asumiéndolo como nuestro Señor. Él nos injerta al pueblo y ahí entonces obtenemos esa parte preciosa de esa sangre que nos redime, que nos liberta, como usted bien nos dijo ahorita, pastora. Excelente. Y la última copa, que es la copa de la alabanza, que es esa copa que Él no tomó. Cuéntenos de eso, Pastor Rafael. Bueno, esa copa es la copa que en el momento, en el día señalado con Él, cuando nos encontremos, vamos a celebrar a gozo, alegría, es donde nos regocijamos sabiendo que estamos con nuestro rey, ya como rey, ya no simplemente como ese cordero inmolado, que fue al madero, sino ya todo un rey entronado con su pueblo, regocijado, y esa copa la dejó para el final, para ese día señalado, para ese día bueno con su pueblo, que es la promesa, lo que nosotros esperamos. Por eso la celebrar... copa de la esperanza, de la promesa. Wow, celebrar. Ya nosotros sabemos, no quedamos simplemente en Egipto, el que nos apartó, el que nos saca de Egipto y que nos liberó. Sí, muy bien, como pasar con esta copa me dice, ahora regocíjense, gócense. Cuando entren por las puertas, yo soy la puerta. Wow. Entren con acción de gracia, con alabanza. Cuando estemos con Yeshua, esa puerta, qué gozo tan grande tendrá el pueblo. Y esa es nuestra promesa, ese es nuestro gozo, sabiendo que esa copa que se reservó en ese momento, recordarlo, nos da más grado de compromiso, de gozo, sabiendo de que lo que viene, sus promesas están ahí. Y Él es fiel y la va a cumplir. Amén. Amén. Definitivamente, amados, hablar de Pesaj es hablar de un tiempo señalado por Dios para su pueblo, para que se santifique, para que se acuerde y valorice más y más el sacrificio del madero, para que nos acordemos de lo que le costó a Él derramar esa sangre, para que tú y yo, al ser por Él escogidos, pudiésemos tener una vida abundante en esta tierra. Tenerlo a Él es tener paz y seguridad. Tenerlo a Él, tener a Yehoshua HaMashiach en nuestras vidas, a Jesús, es tener una esperanza de la resurrección, de que esta vida es efímera, es pasajera, y lo que nos toca en este tránsito hacia la vida eterna es santificarnos, es sacar toda la levadura de nuestro corazón, es permitirle a Él conformar por su espíritu nuestros corazones a su corazón, para que cuando Él llegue nos encuentre exhibiendo fidelidad, para entonces poder pasar al deleite de esa promesa, esa esperanza eterna, que es habitar con Él para siempre. Vamos a levantar el sacrificio del madero en este tiempo, acudiendo a esa cita de santidad el martes 23, que se llama Pesaj. Dios les bendiga y les guarde. Que sea Él haciendo resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, teniendo de ustedes misericordia, alzando sus ojos hacia ustedes y poniendo en sus hogares, en sus familias y en sus vidas su paz. Shalom, amados. Shalom.